Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña el señor Manuel Villagarcía, él es abogado del estudio Oleche y vamos a hablar con él sobre el arbitraje. ¿Qué cosa es el arbitraje y cómo le puede ayudar, digamos, a las empresas, a los empresarios cuando tienen un conflicto dentro de un contrato para evitar irse al Poder Judicial y probablemente demorarse años para arreglar este conflicto? Buenas noches, bienvenido a Punto Económico. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, cuando uno va a hacer un negocio, es importante plasmarlo en un contrato. Imaginemos que estamos celebrando un contrato de compraventa de camotes y que estos camotes se van a entregar mensualmente. Entonces es muy importante regular cuántos camotes nos van a entregar al mes. ¿Dónde me vas a entregar el camote? ¿De qué calidad? ¿De qué calidad? ¿Cuándo? ¿Cómo me pagas? ¿En qué banco me depositas? Regular lo que es el contrato va a ser muy importante. Porque muchos negocios se hacen de buena fe y queda en palabra, pero a la hora de que hay un conflicto, digamos, el problema es que nunca se reguló y es ahí donde se genera la necesidad de ir a alguien que dirima, ¿no? Así es, por ello es muy importante que los contratos se celebren por escrito. Y cuando se regula el contrato, no solamente deben pensar en regular lo que es materia de ese contrato, en este ejemplo, la compra de los camotes, sino también pensar en que si nos va mal, porque todo el mundo quiere que su negocio vaya bien, pero hay que ponerse a pensar cuando uno negocia un contrato, ¿qué pasa si nos va mal? Si las cosas no salen como uno quiere, ¿verdad? Y si hay un deudor en esta relación contractual y ese deudor no cumple con lo que debe, no quedará otra que pensar en la jurisdicción ordinaria, que es el Poder Judicial, o esta jurisdicción privada, que es el arbitraje. Y fíjense ustedes que todo tiene su origen desde el mismo artículo 62 de la Constitución. El artículo 62 de la Constitución regula la libertad de contratar. Dentro de los parámetros legales todo el mundo puede hacer y realizar los contratos que quiera. Y fíjense lo que dice en parte este artículo. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial. No hay otra salida. No hay otra salida. Ahora, ¿qué es el arbitraje? Pero antes de eso, primero, si es que el Poder Judicial funcionara bien, fuera eficiente, fuera rápido, obviamente, digamos, toda la gente haría los contratos y diría, vámonos al Poder Judicial. El tema es, ¿por qué no se utiliza? Bueno, no ataquemos al Poder Judicial peruano, que de por sí los juzgados comerciales que tendrían que ver este tema realmente han desarrollado muchísimo para bien. El arbitraje es un fenómeno mundial en la que al comerciante, al que celebra los contratos, que tiene bienes de libre disposición, puede someterlo libremente o al Poder Judicial o al arbitraje cuando surja una controversia. Sin duda, el arbitraje frente a un proceso judicial que, como sabemos, se inicia entre los juzgados comerciales, primera instancia, luego va a la segunda instancia, las salas comerciales de la Corte Superior y finalmente a la Corte Suprema. 3 etapas, estamos hablando de una media de 3 o 4 años. El arbitraje es instancia única. Ahora, para volver al tema de qué cosa es el arbitraje. Entonces, básicamente el arbitraje es decidir no ir al Poder Judicial, sino a un privado que funja, digamos, como un juez y que ambos estemos de acuerdo en que él va a tener que decidir, digamos, si es que hay un conflicto, qué es lo que se va a hacer. ¿Hay algo especial que este árbitro tiene que tener? ¿Puede ser cualquiera? En efecto, el arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias. Lo que diga el árbitro va a tener el mismo valor que lo que diga un juez. El juez emite sentencias, los árbitros laudos. Pero ya les digo, este laudo y esta sentencia tendrán el mismo valor. ¿Qué debe tener el juez? Bueno, hay que empezar... El árbitro, perdón.
Hay que empezar porque normalmente en el arbitraje las partes designan al árbitro. Usted designa a uno, yo designo a otro, y entre los dos árbitros designados designan o nombran al tercero. El árbitro, porque a veces se confunde, el árbitro debe ser una persona total y absolutamente independiente a las partes. El árbitro no es el abogado de la parte. La parte tendrá que ir con su abogado al arbitraje, así como esa parte va con su abogado al Poder Judicial a litigar. Esto es exactamente igual. Y a su pregunta, por supuesto, el árbitro debe ser una persona experta y debe ser elegido teniendo como base que conoce la materia comercial a la cual se le va a someter su decisión, su solución. Digamos, los árbitros más conocidos, por lo menos acá en el Perú o acá en Lima, es la Cámara de Comercio de Lima y el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio, que es, digamos, una cláusula que se suele poner en los contratos. Pero fuera de eso, cualquiera puede nombrar cualquier árbitro. O sea, si nosotros somos, por ejemplo, estamos en el negocio del pescado, podemos decir, ¿saben qué? Sabemos que hay una serie de personas que conocen mucho de pescado y si nosotros discutimos sobre algo, a mí me interesaría nombrar a esta persona que usted sabe que es independiente, yo sé que soy independiente como mi árbitro, digamos, de mi lado, por mi árbitro, y usted su propio árbitro. ¿Eso es posible? ¿Poder nombrar a una persona, digamos, que no necesariamente esté dentro de la Cámara de Comercio como árbitro? Sí, pero quisiera hacer un comentario sobre lo que tú mencionas. Quizá hay ahora 3 grandes centros de arbitraje en Lima. El primero, sin duda, es el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, pero también tenemos el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica y el Centro de Arbitraje de la Cámara Peruano-Americana, AmCham. Estos 3 centros de arbitraje hacen y regulan arbitrajes institucionales y tienen en su nómina una serie de árbitros y la tienen en esta nómina, en esta relación. Expertos por materia, me imagino. Por materia, de acuerdo a su experiencia. Ahora, eso no quiere decir que yo pueda designar a alguien que no esté en esa lista. Por supuesto que sí. Yo podré designar a cualquier persona como árbitro. Y no necesariamente bajo digamos, el esquema de las cámaras de comercio o el AmCham o la Pontificia. O sea, podemos basarnos en la ley del arbitraje simplemente, pero con personas que estén fuera completamente de estos 3 ámbitos. Efectivamente, la ley de arbitraje... Porque en provincia, por ejemplo. Bueno, la ley de arbitraje regula estos 2 tipos de arbitrajes, que es el arbitraje institucional, si está atrás la Cámara de Comercio de Lima o AmCham, etcétera, o los arbitrajes libres, que son los arbitrajes ad hoc y que se regulan exclusivamente por la ley de arbitraje. Pero en provincias yo he tenido el gusto de participar en seminarios también en otras regiones del Perú y cada vez más las cámaras de comercio de La Libertad, Lambayeque, Arequipa, Cusco, etcétera, están en concordancia con la Cámara de Comercio de Lima y cada vez más también están apoyando y desarrollándolo a los arbitrajes. Es decir, no es solamente un apoyo al comerciante en Lima, sino es en todo el Perú. Interesante, pero en todo caso, ¿por qué no se utiliza? Es decir, no es que se ha extendido el uso del arbitraje, no es que todo el mundo vaya necesariamente a un árbitro, porque justamente gran parte de las quejas es del Poder Judicial, de que se demora, es porque tiene un montón de carga, y tiene un montón de carga porque un montón de gente va al Poder Judicial y no va al arbitraje, que podría, digamos, desatorar un poco la carga del Poder Judicial. Bueno, cada día hay más personas que van al arbitraje. Y además de este arbitraje, que es el arbitraje comercial, podríamos mencionar el arbitraje administrativo, que es el regulado por la OCE, y en la que... La OCE, estamos hablando del organismo supervisor de contrataciones con el Estado. Todo aquel que celebra un contrato con el Estado para hacer una carretera, para proveer de algo, se exige que se establezca una cláusula arbitral. En consecuencia, desde el mismo Estado está incentivando soluciones rápidas
y a través del arbitraje. ¿Por qué no el uso del arbitraje es ampliamente extendido? Es decir, ¿por qué la gente común, digamos, cuando haces un contrato, qué sé yo, una cosa tan sencilla como un alquiler de inmueble? En lugar, porque generalmente los alquileres de inmuebles, tú ves los contratos abajo y ¿qué dice? Poder Judicial. Así es. Y eso podría decir, sin ningún problema, vámonos a arbitraje. Así es. ¿Por qué no se hace? Bueno, yo les digo, cada vez se hace más. Hoy en día, esta tarde en el estudio, dos áreas diferentes del estudio que estaban negociando contratos de arrendamiento, por coincidencia, me preguntaron si colocaban la cláusula judicial o arbitraje. Y yo le dije, sin pestañear, vámonos a arbitraje, porque la solución definitivamente va a ser más rápida. Vamos a sopesar ambas cosas, pros, contras. Uno de los pros que tiene el arbitraje, obviamente, es que es gente independiente, imparcial, es, digamos, mucho más difícil que exista corrupción, probablemente, entiendo. Digamos, gente que no se va a manchar el nombre así nomás, digamos, por decir algo. Y es digamos, un proceso que en teoría debería demorar muchísimo menos que 3 años o 4 años en el Poder Judicial. Pero ¿cuál es el contra? ¿No es acaso, por ejemplo, el precio? Si ¿cuánto cobraría alguien independiente, experto en la materia, en el ejemplo anterior del pescado, por querer tomar su tiempo, sus horas, que probablemente cuesten, digamos, algo un poco más de dinero, para poder escuchar a ver cuál es la controversia y tener que decidir? Bueno, por eso es que yo siempre recomiendo hacer un arbitraje institucional. ¿Porque es más barato? Y no un arbitraje libre. Todos los centros de arbitraje tienen publicado en sus páginas web los costos de acuerdo a lo que es la cuantía de la controversia. Entonces, en base a eso es lo que el centro te va a cobrar y uno ya sabe a qué va. En los arbitrajes libres o arbitrajes ad hoc viene el problema que no hay parámetros y a veces se da lo que usted indica, que el árbitro cobra algo más que un arbitraje institucional. En todo caso, pero eso dependerá de cada arbitraje. Pero en todo caso, digamos, la sugerencia sería, si vas a poner una cláusula arbitral y es un independiente, no es un institucional, porque es el supergenio de un tema específico, que puede, y que además quiere ser y lo puede hacer, preguntan el precio antes. Pero yo estoy seguro que ese supergenio también está en una lista de la Cámara de Comercio de Lima, probablemente, porque también hace arbitrajes. Y en consecuencia ya no tienes que discutir con el árbitro los precios lo que va a cobrar, ya están establecidos. Así es, ya están establecidos en un arbitraje institucional. Más o menos, ¿cuáles son los precios? Para tener una idea de montos básicos, pequeños. Todo es tan relativo, depende de la controversia. Yo más bien invito a tu público que te sigue, que entre a la página web Centro Arbitraje, por seguir a la Cámara de Comercio de Lima, y es muy fácil, está toda la información completamente detallada. Sí, la sugerencia en todo caso sería, si están en Lima, ir a los 3 en todo caso, ¿no? Es decir, a la de la Universidad Católica. Pero eso es cuando tú estás negociando el contrato, porque cuando lo firmes tienes que haber decidido, número 1, si vas al Poder Judicial o vas a arbitraje. Y si decides porque vas a arbitraje institucional o ad hoc. Y si vas a un arbitraje institucional, en el contrato tendrás que poner, por ejemplo, arbitraje, Cámara de Comercio de Lima. Me someto a los reglamentos de la Cámara de Comercio de Lima. En consecuencia, si surge la controversia, ya no vas a buscar nada. Claro. Sabes que vas a ir directo al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. La investigación habrá que hacerla cuando estemos negociando el contrato. Por eso decía, es muy importante cuando negocien lo que es materia en sí del contrato, pero además pensar, si me va mal, ¿quién me lo va a resolver? ¿Quién me va a dar una solución eficiente, efectiva y lo más rápido? Porque yo soy comerciante y no quiero pasarme 3 años buscando una solución. Así es. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos fue, pero es importante que pongan sus cláusulas arbitrales dentro de los contratos. Es mucho más fácil. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido el señor Manuel Villa García del estudio Olechea. Amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Ya saben, su cláusula arbitral siempre. Y nos vemos el día de mañana con más en Punto Económico. Cuídense. Chao, chao.